Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a tu canal, Palabra de Vida. Yo soy el pastor Leonardo Maldonado y el día de hoy tengo un tema para todos y cada uno de ustedes, el cual he titulado El mayordomo infiel. Antes de dar inicio con este tiempo de esta palabra, voy a hacer una oración para encomendar nuestro tiempo al Señor. Padre, Señor y Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, te doy gracias, papá, por estar una vez más compartiendo tu palabra, Señor, ministrando la verdad de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que llegue directamente a los corazones de cada uno de mis hermanos, papá, y que quede sembrada la semilla, Señor, de tu palabra, que dé un fruto abundante, papá. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque seas tú, Señor, trayendo el fruto en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Pues bienvenidos, queridos hermanos. Soy el pastor Leonardo Maldonado. El tema del día de hoy se titula El mayordomo infiel. Si tú, hermano, le dieras a tu hijo o tu hija cierta cantidad de bienes o de riquezas y tú te dieras cuenta de que tu hijo o hija los despilfarra, los gasta sin sentido tal vez, ¿tú le darías más bienes o más riquezas a tus hijos? De manera muy análoga pasa entre Dios y nosotros. Él también es nuestro Padre y Él sin duda nos da riquezas, nos da bienes y Él observa, Él está viendo cómo somos nosotros con esos bienes, si somos justos o somos injustos. Por lo tanto, nosotros somos mayordomos de los bienes y de las riquezas de Dios. Más adelante vamos a tocar este tema de la mayordomía, pero de entrada vamos asentando ese punto. Nosotros somos mayordomos de las riquezas de Dios. Él nos confía las cosas, hermanos. Y te invito a comprender aún mejor este tema yendo a nuestros versículos principales del día de hoy, que está en Lucas 16, del versículo 1 al versículo 13, donde encontramos la maravillosa parábola de el mayordomo infiel, a la cual voy a dar lectura en este momento. Nos dice, parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo, perdón, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué tal, queridos hermanos, con esta gran parábola que nos deja nuestro Señor Jesucristo? Sin lugar a duda, es una parábola que encierra pues muchísimas verdades y tiene, diría pastor, tiene muchísima carne de donde sacar provecho, contenido. Es un contenido teológico muy bueno y muy, pues de mucha bendición.
Para comenzar a desmoronar, de deshebrar un poco nuestro versículo principal, tenemos que definir lo que es mayordomía, porque la parábola dice, habla de un mayordomo, que fue el mayordomo, que el amo tenía un mayordomo. Entonces, de definición de mayordomía, se considera un concepto bíblico que se refiere a la responsabilidad que Dios ha encomendado a los seres humanos para cuidar y administrar la creación. O sea, queridos amigos y hermanos, nos encontramos con la primer verdad. Nosotros como seres humanos no somos dueños ni siquiera de nuestro propio cuerpo, porque como dice la palabra, ni siquiera hicimos uno de nuestros cabellos, ni podemos hacer que uno de nuestros cabellos cambie de color. Por lo tanto, como primer a primicia, pues Dios es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Por lo tanto, Dios es el dueño de todo lo que hay, lo que existe. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, es de Dios. Nosotros somos mayordomos de las cosas de Dios. Repitiendo la definición, se refiere a la responsabilidad que Dios ha encomendado a los seres humanos para cuidar y administrar la creación. Somos administradores, como lo era el mayordomo en la parábola. Somos mayordomos de las riquezas de Dios. Desde el libro de Génesis en su capítulo 1, el versículo 28, nos lo mencionaba esta parte. Nos dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde ahí, hermanos, desde ese momento el Señor ya nos estaba haciendo mayordomos de las riquezas de su creación. Hay unos puntos importantes que yo resalto sobre la parábola del mayordomo infiel. Como punto número uno, Dios es el creador y dueño de todas las cosas. Como ya leímos, Dios es el creador de todas las cosas. Nosotros no somos dueños ni de nuestro propio cuerpo, hermanos, porque nosotros no nos creamos. O sea, hace que si tú tienes un trabajo, si tú tienes un automóvil, si tú tienes dinero, si tú tienes un ingreso semanal, quincenal, mensual, si tú tienes familia, lo que tú tengas, son, todo eso es de Dios, hermano. Nosotros solamente somos administradores, somos mayordomos de las riquezas de Dios. Ese es un primer punto muy importante. Como ahí en la parábola del mayordomo infiel, él estaba a cargo de las riquezas de su amo, pero él no era dueño. Ok. Como segundo punto, todo lo que tenemos nos es dado por Dios para que lo administremos. Este es un punto fundamental, hermanos, porque yo sé que todos tenemos nuestros trabajos, todos nos esforzamos y decimos, oye, pues si yo gano ese dinero es mío, ¿no? Y si con ese dinero yo me compro un carro, una camioneta, pues es mía, ¿no? A mí me costó, a mí me, volvamos al punto número uno. Dios es el creador de todo cuanto existe, es el creador del oro, de la plata y de todo el universo. Por tanto, todo lo que tenemos es prestado de Dios. Si tú tienes un trabajo, si yo tengo un trabajo el día de hoy, es gracias a Dios porque Él me permitió la bendición de encontrar ese trabajo para tener un sustento, para tener un alimento. Segundo punto, Dios nos lo da para que lo administremos. Tercer punto, debemos de bendecir a los demás con nuestros recursos. Ahí entra la parte de ser mayordomos fieles. ¿Por qué un mayordomo infiel, un mayordomo injusto es aquel pues que despilfarra las cosas, que despilfarra las riquezas de su padre, las riquezas de su amo? Entonces nosotros, por ende, tenemos que ser fieles en la mayordomía. ¿Y qué significa ser fieles, hermanos? En primera instancia, ya hablaremos en otro momento del diezmo, es un principio bíblico el hecho de dar el 10% de lo que nosotros ganamos
reiteramos, no es que demos de nuestro dinero. Claro, es el dinero que nosotros ganamos, pero a fin de cuentas es de Dios. Ese dinero, ese ingreso, todo lo que hay es de Dios. Yo solamente le regreso el 10%. Esa es una primera instancia. Un principio bíblico de la siembra y la cosecha. Dice la palabra de Dios. Si siembras escasamente, escasamente cosecharás escasamente. Si siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. Por lo cual nosotros, en primera instancia, debemos honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Eso debe ser lo principal. En segunda, hermanos, nosotros debemos de ser fieles con nuestros ingresos, y debemos de sembrar en la vida de nuestros hermanos. Si vemos que un hermano tiene necesidad, es nuestro deber ayudarlo, ayudar al hermano que carece, ayudar al hermano que no tiene, si está dentro de nuestras posibilidades, y créelo, hermano, que Dios nos va a respaldar. Como cuarto punto, las riquezas de la tierra son injustas y pasajeras. Las del cielo son verdaderas y eternas. ¿Esto a qué se refiere, queridos hermanos? Nuestro paso por la tierra va a ser breve. ¿Qué te gustará? 80 años, 90, cuando mucho. Vamos a pasar la mayoría de tiempo de nuestra vida, nuestra existencia, pues en la eternidad. Si has recibido ya a Cristo, pues la vamos a pasar en, pues en el cielo, gozando de su presencia. Pero nuestra estancia en la tierra es muy, muy breve. Nada más es una preparación para lo que va a ser, pues, nuestra estancia eterna ya en el cielo, con un cuerpo glorificado. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que todo lo que tenemos en esta tierra es más que algo pasajero, algo, dice el libro de Eclesiastés, neblina. Este es algo que ahora tenemos y el día de mañana puede ser que no tengamos. Así es que nuestro principal, nuestra nuestra mirada debe de estar fija en Dios y en las cosas de Dios antes de las cosas del dinero. Nosotros tenemos que tener a Dios por encima del dinero, de los recursos, del ingreso. Y cuando tú, hermano, tienes a Dios por encima de eso, tú ves el dinero como una forma, como un medio para bendecir a los demás. Nos dice el quinto punto: si eres fiel en lo poco, lo serás en lo mucho. Aquí es una de las grandes lecciones de la parábola del mayordomo infiel, hermano. ¿Por qué? Porque, como decía yo en el ejemplo de cuando tú tienes un hijo, si tú tienes un hijo y le das ese dinero y ves que todo lo gasta, tal vez en golosinas, tal vez hasta se le pierde, pues ya no le vas a dar tanto, ¿no? Porque sabes que es descuidado. En cambio, si tú le das un ingreso a tu hijo y ves que tu hijo le da tal vez a un niño que está en la calle, le da a su hermana, le comparte, tú vas a decir, wow, el corazón de mi hijo es bondadoso, él sabe administrar los bienes, porque los bienes, hermanos, son para solucionar los males. El bien es para bendecir a los demás. Así pasa con Dios. Si Dios ve que tú eres fiel en lo poco, en el trabajo donde estás ahora, que tal vez no estás ganando lo que tú quisieras, tal vez sí, pero si Dios ve que tú eres justo en eso y eres bondadoso, das tu diezmo, compartes a los necesitados, no tienes como ídolo al dinero, sino que al revés, no ves al dinero como un fin, sino que lo ves como un medio para bendecir a los demás. El Señor, dueño de todas las cosas, te ve y dice: mi hijo tiene un corazón agradable a mí, y él puede administrar más y más y más y más. Claro que en la medida que tú tengas ese corazón, porque cuando la persona tiene un corazón contrario, lleno tal vez de envidia, tal vez de egoísmo, despilfarra, no comparte, no da diezmo, es injusto en los bienes de la tierra, pues Dios muy probablemente no lo prospere. Pero reitero, si tú, hermano, eres fiel en lo poco, si tú ahí donde estás ahorita eres fiel y dices: yo diezmo, confiando en Dios por fe, yo doy mi 10%,
sabiendo que Él me va a sustentar. Ahí estás poniendo encima a Dios. A Dios lo estás poniendo por encima del dinero. Y tu fe y tu fidelidad al administrar es lo que Dios va a ver como bueno. Ahora, dice el punto número 6. No podemos servir a dos amos, o sirves a Dios o sirves al dinero. Este es uno de los puntos también principales, hermano, porque, como les mencionaba, Dios debe de ser lo principal, nunca el dinero. Y si una persona tiene por encima el dinero que a Dios, créemelo que su corazón no agrada al Padre. Y esto lo va a hacer batallar. Lo que debe estar primero para ti debe de ser Dios antes de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando tú tienes a Dios por amo, cuando tú sirves al Dios, al creador de todas las cosas, al único, entonces Él te ayuda en tus necesidades. Él comprende que tú tienes necesidades, que tú tienes familia, que tú tienes que trabajar, que tú necesitas salud. Él se ocupa, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Él se ocupa de tus cosas, hermano. Eh, entonces, vamos a leer nuevamente la parábola del mayordomo infiel, ya con todo esto que hemos mencionado. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad en amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando o éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué tal, queridos hermanos? Sin lugar a duda, con los precedentes que hemos sentado, ya podemos entender de una manera más espectacular lo que es la parábola del mayordomo infiel. Recapitulando, como el punto número uno: Dios es el creador y dueño de todas las cosas. Punto número dos: todo lo que tenemos en nuestra vida nos es dado por Dios. Tercer punto: debemos bendecir a los demás con lo que tenemos nosotros. Eso es ser fiel, ser un mayordomo fiel. Cuarto punto: las riquezas de la tierra son injustas y pasajeras. Las del cielo son verdaderas y eternas. Todo lo que tenemos en la tierra, hermanos, es pasajero, es neblina, nos dice Eclesiastés, va a desaparecer en algún momento. Así es que lo que tenemos que hacer con esos bienes es, ahí lo menciona como ganar amigos en la tierra. Yo lo diría pues como abrirte las puertas con las personas. Punto número 5: si eres fiel en lo poco, lo serás en lo mucho. Como hablamos hace un momento, si Dios ve que tú eres un fiel administrador de sus riquezas, si tú teniendo poco eres fiel, das tu diezmo, eres agradecido, compartes al necesitado, Dios te va a prosperar. Punto número 6: no podemos servir a dos amos, o sirves a Dios o sirves al dinero.
O sirves a Dios o sirves al dinero. Prácticamente es lo que veníamos diciendo, hermanos. En tu tabla de valores, perdón, hermanos, en tu tabla de valores no puede estar arriba el dinero que Dios. Debe de estar primero Dios por sobre todas las cosas y después el dinero, el ingreso, los bienes o cualquier otra cosa. Para casi concluir, hermanos, con nuestro tema, hay un punto de la parábola que a mí me llamaba muchísimo la atención y que yo estuve meditando, pues se podría decir por semanas, en la parte en la que dice que el mayordomo infiel se entera de que será destituido del cargo de mayordomo y él va con los deudores de su amo y les dice, escribe menos de la cuenta, y después su amo lo ve como bueno, lo ve como sagaz. Yo pensé o pensaba, oye, pero ahí está siendo injusto él, o sea, está haciendo, como se podría decir, un delito, porque está de algún modo robándole a su amo, porque si el deudor le debe 100 y él escribió 50, de algún modo le está robando a su amo. Pero después caí en cuenta, queridos hermanos, que ahí menciona que le deben al amo. ¿Por qué? Porque el amo es Dios y Dios es dueño de todas las cosas. Y el mayordomo es el administrador. Entonces el mayordomo no es dueño, pero es administrador. Así nosotros no somos dueños, somos administradores. Pero somos administradores del dinero de Dios. Así es que análogamente, hermanos, si un hermano nos debe dinero, no nos debe dinero a nosotros, se lo debe a Dios. Y si nosotros se lo perdonamos, de algún modo es dinero, en la tierra es dinero nuestro, pero eternamente es dinero del Creador, realmente es dinero y es posesión de Dios. Entonces, de algún modo no es un delito lo que está haciendo ahí en la parábola, porque es un dinero que el amo le había confiado al mayordomo, como nosotros. Nosotros somos mayordomos de esa riqueza. O sea, en sí, si una persona me debe a mí dinero, se la está debiendo a Dios, no me la está debiendo a mí. Pero si yo en mi corazón está perdonarle la mitad de la deuda, eso Dios lo ve y lo ve como justo, hermanos. Por lo tanto, vamos cerrando nuestro tema diciendo que somos mayordomos de las riquezas y de los bienes de Dios, hermanos. Nada es nuestro, ni siquiera nuestra vida es nuestra, ni el cuerpo que habitamos es nuestro. Nos es prestado para hacer la obra y la voluntad de Dios. De igual manera los recursos, todo es de Dios, por lo cual debemos de ser justos con el dinero, con los ingresos. Te invito, hermano, a que no idolatres el dinero, no idolatres la ganancia. Claro que es necesario para vivir, pero es más importante lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. De entrada tenemos la salvación gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un tesoro, ese es un regalo, eso no tiene precio, es algo invaluable. Entonces, hermanos, si somos justos en lo poco, seremos justos en lo mucho. Si somos justos, si somos buenos mayordomos con las cosas que Dios nos ha prestado, si bendecimos a nuestros hermanos, créelo y tenlo por seguro que Dios te va a bendecir grandemente, querido hermano. Así es que concluimos el día de hoy, queridos hermanos, y es mi oración que Dios te dé un corazón agradecido, que seamos un mayordomo fiel para las cosas del Padre. Padre Dios, en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo nuestro Señor, te doy gracias por este maravilloso tiempo, papá. Gracias por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que nos hagas ser mayordomos fieles, Señor, de las riquezas que a ti te pertenecen, Señor, pero que nos has prestado, papá, para que podamos administrar, Señor. Para que tú puedas ponernos en lo que tú quieres ponernos, Señor, porque sabemos que como dice tu palabra, tú tienes planes de bien y no de calamidad para nosotros y tú tienes un propósito eterno y mayor para nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, porque seamos buenos administradores de tus bienes y riquezas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Estamos despedidos. Bendiciones.